Buenas noches, un gusto saludarlos hoy en nuestra conferencia You Civile que vamos a tener el día de hoy. Muchas gracias por su presencia. Hoy vamos a aprender a ver puntos finos que tienen que ver con la pensión alimenticia. ¿Quién tiene derecho a esa pensión alimenticia? Existen muchos mitos y realidades. Hablan ya hoy en día de lo que es una pensión compensatoria, lo que es una pensión retroactiva. Y bueno, ahí están confundidos muchos abogadas y abogados. Hoy vamos a aclarar esos puntos. Hoy vamos a ver, existe una contradicción en el Código Civil, también lo vamos a ver porque en cuestión de alimentos, como lo sabemos, no existe la prescripción. Y hay un artículo por ahí que nos va a hacer ruido, sobre todo cuando hablamos de concubinato. Entonces va a estar muy interesante ver cuándo, en qué situación el cónyuge, sea mujer, sea hombre, puede recibir alimentos por siempre. O sea, estoy hablando por siempre. ¿Cuándo puede recibir alimentos un concubina o concubino? Los sujetos que tengan tutela, obviamente de niñas, niños y adolescentes. Y vamos a poner un caso bien interesante al final. Al final vamos a hablar y les hago esta pregunta para que al final de la conferencia lo platiquemos, ahí para que la anoten. Eh, en el ISSSTE, en el IMSS o en el ISSSTE, eh, un cónyuge, sea hombre, sea mujer, y una mujer u hombre que haya sido concubina, pueden recibir su pensión de viudez, digamos, en ambos casos y al mismo tiempo. Piénsenlo, anótenlo y al final de la conferencia vamos a hablar sobre todo porque hay una resolución por ahí muy interesante del Pleno que también se las voy a compartir, que habla al respecto de ese tema. Bueno, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez. Vamos a estar trabajando el día de hoy con lo que es la pensión alimenticia. También vamos a ver lo que es el parentesco, pero nos vamos a enfocar más a lo que es la pensión alimenticia. Y quien guste copia de la presentación, por favor suba su correo electrónico, yo se las hago llegar personalmente. También, si quieren participar en nuestros grupos muy serios de WhatsApp, donde compartimos mucho conocimiento jurídico, compartimos las tesis de los viernes, compartimos libros, compartimos puntos de vista, opiniones. No somos los grandes doctores en derecho, pero sí damos un consejo, damos una idea, un camino, una luz a su controversia que están resolviendo en un asunto concreto. Y también hay un enlace, ¿no? De abogados de otros estados de la República Mexicana para que se apoyen en alguna diligencia que sea de otro estado y que, bueno, sea complicado, ¿no? Imagínense un abogado, o sea, ha habido conexiones en grupos vampiro de WhatsApp, que un abogado, por ejemplo, está en Quintana Roo y necesita una diligencia en Tijuana. Imagínense lo que es el costo del viaje. Y bueno, pues quien quiera eh, participar en los grupos vampiros, suban su número telefónico, lo pueden hacer de manera privada en el chat, ahí dice mensaje privado, y quien quiera subir su correo electrónico para la presentación, pues suban su correo electrónico, ¿ok? Yo ahorita dejé unos pequeños minutos para que se fueran uniendo más personas, y bueno, vamos a poner nuestra presentación como siempre lo hemos hecho, siempre hemos utilizado esta manera. Y bueno, la verdad está muy, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho y bueno, nos ha de tener una visión más, ¿no? A mí en lo particular me gusta mucho eh, trabajar con lo visual, con lo que nosotros vemos. Es una metodología de aprendizaje que muchos sí la necesitan, otros también. Entonces, vamos a ver. El día de hoy, parentesco, alimentos. Obviamente vamos a ver lo que es la pensión alimenticia. En lo que respecta al Código Civil del Estado de México, bueno, todas las figuras jurídicas que vamos a ver hoy son similares a nivel nacional. Cada Código Civil de cada entidad federativa
tiene pues similares. Habrá algunos cambios que van a estar importantes ahí, pero bueno, pues ahí lo vamos a tener. Bueno, en lo que respecta al parentesco, es preciso mencionar que, bueno, a nivel nacional, ya lo dice también en nuestra Carta Magna o Constitución, muchos me dicen, es que la Constitución ni es carta ni es magna, ¿no? Así me han dicho mis abogados. Miren, yo respeto su posición, así como quiero que respeten la mía. Y a mí se me antoja decirle carta magna, ¿no? O sea, punto. A mí me gusta. Esté bien o esté mal, no me interesa. Es un gusto que yo me quiero dar. O que le llamen pacto federal. Y muchos me dicen, no tiene nada de pacto y federal. Pues sí es la federal, pero no es un pacto, es la Constitución. Pero bueno, yo siempre me refiero por ella como la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, nuestro máximo ordenamiento legal junto a los tratados internacionales, obviamente ratificados por el Estado mexicano. Y bueno, pues, y sobre todo en materia de derechos humanos, ¿no? Ok, bueno. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, ¿no? Obviamente que no es recomendable tener muchos hijos. Fíjense, yo les cuento la historia. Mi mamá, pues yo tengo 11 tías y tíos. 11 tías y tíos. Y yo, pues soy el hijo mayor, nada más tengo un hermano. O sea, mi mamá nada más tuvo 2 hijos. Y yo, su servidor, pues nada más tenía una hija. Nada más me he casado una vez. Nada más me pienso casar una sola vez. No quiero tener más hijos. No puedo con mi hija, no puedo tener más hijos, pues no. Y bueno, pues cada quien puede decidir libremente. Puede tener 20 hijos, 30 hijos, los que quieran, ¿no? O sea, no hay tema al respecto. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar del consentimiento de la mujer para lo que es la inseminación artificial. Fíjense qué tema tan interesante. La reproducción asistida a través de métodos de inseminación artificial solo podrá efectuarse con el consentimiento de la mujer a quien debe de practicarse dicho procedimiento. O sea, en este caso, lo que respecta a la inseminación artificial, se tiene que tener consentimiento. Aquí no especifica si es tácito o expreso, pues, pero por el simple hecho de no mencionarlo, quiere decir que es un consentimiento que puede darse de esas dos formas, ¿no? La mujer casada, fíjense, la mujer casada no podrá otorgar su consentimiento para ser inseminada sin la conformidad de su cónyuge, ¿no? Tampoco podrá dar en adopción al menor nacido mediante este método de reproducción. Entonces ya nos empezamos a meter con las condiciones señaladas en el Código Civil con respecto a la inseminación artificial. Estamos hablando del Código Civil del Estado de México, pero para fines de la presente conferencia vamos a mencionar nada más Código Civil. Obviamente, como les digo, algunas figuras ya están en similitud con los demás estados, ¿ok? Entonces, en lo que respecta a la inseminación artificial, primero debe existir el consentimiento de la persona, de la mujer, y en el caso de que esté casada, obviamente, pues va a tener que ser de consentimiento de conformidad con su cónyuge. Aquí, por ejemplo, en el Estado de México, para realizar este tipo de situaciones, pues bueno, tendrá que cumplir con los requisitos señalados en este código. Prohibición de padres y tutores. Bueno, otorgar el consentimiento para la reproducción asistida en una mujer que fuera niña, niño o adolescente está prohibido. Queda prohibido al padre, a la madre, así como quien ejerza la tutela, guarda y custodia o la patria potestad. Está prohibido otorgar el consentimiento a la reproducción a niñas, adolescentes o incapaces, ¿no? Utilizar el castigo corporal, el castigo humillante, cualquier forma tipo de violencia contra niñas, niños o adolescentes, ¿ok? Se define castigo corporal y humillante según los artículos 30 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, que yo recomiendo que sea revisado, ¿ok? Esos derechos son de suma importancia a lo que nosotros ya hoy en día conocemos como el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, ¿ok? Esto con el respecto que ya no podemos utilizar la palabra menor y bueno, no sé en qué haya sentido se ha cambiado eso, pero dejémoslo en niñas, niños y adolescentes. ¿Ok? Bueno.
La clonación queda prohibida todo método de reproducción asistida en la mujer para la procreación de seres humanos idénticos por clonación o cualquier otro procedimiento dirigido a la selección de raza. Entonces, la clonación en el Estado de México está prohibido. Yo creo que va a estar prohibido a nivel nacional. Y bueno, pues es un tema que no tiene mayor abundamiento, sino simplemente pues, está prohibido. Eh, mm, ¿Cuándo existe una prohibición de la investigación de la paternidad? Bueno, pues fíjense que aquí sí existe en el Estado de México una prohibición para esta investigación, pero ¿en qué casos? Ah, ok. En los casos en que la inseminación artificial se efectúe con esperma proveniente de bancos o institucionalmente legalmente autorizadas. No se dará a conocer el nombre del donante ni habrá lugar a investigación de la paternidad. El consentimiento a que se refiere este capítulo deberá otorgarse judicialmente. Entonces, ya aquí, por ejemplo, las personas que utilicen este método para poder, para que tengan hijos, pues debe de haber un arreglo judicial, un arreglo administrativo, un arreglo legal, y obviamente habrá algunas instituciones privadas que se dediquen a lo mismo, que van a tener que tener permisos habidos y por haber por parte de la Secretaría de Salud, tanto de la Secretaría de Salud del Estado de México como la Secretaría de Salud a nivel federal. Entonces, existe este eh, consentimiento judicial para la inseminación artificial, ¿no? Ahora, ¿cuántas clases de parentesco existen? Si todos nos preguntamos, nos hubiera preguntado desde el inicio de la conferencia, todo el mundo me hubiera dicho consanguinidad y afinidad. Bueno, está bien, la respuesta es correcta. Pero ¿qué creen? Son tres, nunca lo olviden, tres tipos de clases de parentesco, bueno, tres clases de parentesco. Tenemos la consanguinidad, la afinidad y el civil. Y bueno, ¿qué significa cada una? Ahorita lo vamos a ver. Solo se reconocen los parentescos de consanguinidad, afinidad y civil. El parentesco consanguíneo es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. En este caso, nuestros papás. Nuestros papás, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros abuelos, pues es la línea del parentesco consanguíneo, que es nuestros progenitores, ¿ok? Bueno, el parentesco por afinidad es el que se contrae por el matrimonio entre cónyuge y los parientes del otro. Entonces, nuestro cuñado, nuestra suegra, nuestro suegro, son parientes afinidad. Digo, son parentesco por afinidad. El parentesco civil nace de la adopción y se equipara al consanguíneo. Entonces, estos son los parentescos que señala el Código Civil del Estado de México. Bueno, son los mismos. Habrá algunos cambios, a lo mejor en algunas entidades, pero bueno, en términos generales, son los que establece este código. ¿Ok? Y bueno, ya vimos las definiciones. Ahora vamos a hablar de lo que son los grados y líneas de parentesco. ¿Ok? Bueno, la línea recta es recta o transversal. Transversal. La recta se compone por serie de grados entre personas que descienden unas de otras, ¿no? Como ya lo comenté, ¿no? Mis bisabuelo, mi abuelo, mi papá, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, ¿no? Hasta ahí más o menos. La transversal se compone de la serie de grados entre personas que, sin descender unas de otras, proceden de un progenitor de tronco común. Aquí estamos hablando que dentro de lo que es en los grados, pues obviamente tenemos, por ejemplo, los hermanos, los hijos de los hermanos, los hijos de los hijos de los hermanos. Y ahorita más adelante les voy a enseñar un gráfico de cómo se componen los grados con respecto al parentesco. ¿Ok? Entonces, pero descienden de un progenitor en tronco común, que en este caso sería abuela y abuelo, ¿no? Por ejemplo,
Y mis abuelitos ya no existen, pero bueno, están mis abuelitos, nace mi mamá, nazco yo, nace mi hermano. Mi hermano tiene dos hijos, entonces yo tengo colateral, digo, grado transversal con mi hermano y obviamente pues sus sobrinos también, ¿ok? Y que bueno, y que hay derechos y obligaciones, ahorita lo vamos a ver en lo que son los alimentos. Bien interesante. ¿Sabían ustedes que un hermano puede pagar los alimentos de su hermano que no podía pagar? Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? La línea recta es ascendente o descendente, que son los directos. Ascendente es la liga a una persona con su progenitor o tronco de que procede. Descendiente es la liga del progenitor con los que de él proceden, ¿no? En este caso, abuelitos, papás, y los que proceden, pues ahora sí, o sea, los que proceden de uno serían los hijos y nietos y bisnietos, ¿no? En línea recta, los grados se cuentan por el número de generaciones, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? O por el punto de partida y relación a que se atiende, ¿no? Entonces, esa es la línea recta, digamos, en lo que respecta a la consanguinidad. En la línea transversal, los grados se cuentan por el número de generaciones igual, subiendo por una de las líneas hasta el tronco común y descendiendo por la otra. O por el número de personas que hay uno a otro de los extremos que se consideren, excluyendo en ambos casos la del progenitor o tronco común. Ahorita vamos adelante desde cuándo empieza a contar lo que se llama transversal, lo que en otros conocemos con la palabra colateral. ¿Ok? Entonces, ahorita más adelante vamos a ver la imagen como aquí la tienen. Tenemos cónyuges, dos, padres, abuelos y bisabuelos, ¿no? Entonces estamos hablando de grados en línea ascendente, el padre es primer grado, abuelo segundo grado y tercer grado. Línea descendiente, hijos primer grado, nietos segundo grado y bisnietos tercer grado. Y el colateral o transversal, tenemos al hermano, que ya sería un segundo grado, sobrinos tercer grado y sobrinos nietos cuarto grado. Esto es con consanguinidad, pero también tenemos por afinidad, como por ejemplo el suegro, o sea, mi suegro, que para descanse, tenemos parentesco de afinidad, el primer grado, ¿no? Por ejemplo, yo tengo cuñadas, ellas son, cuñadas es afinidad de segundo grado. Mi sobrino, somos de afinidad por tercer grado. Y bueno, así sería la diferencia y cómo se establecen los grados en el parentesco de consanguinidad y afinidad. Aquí no viene adopción porque acuérdense, como lo comentamos, la adopción va a tomar la figura de la consanguinidad. ¿Ok? Bueno, derecho a recibir alimentos. Ahora sí entramos en lo que son los alimentos. Bueno, a ver, ¿quién tiene derecho a alimentos? Bueno, tiene derecho a recibir alimentos las y los hijos menores de edad o mayores de edad que se dediquen al estudio. Los discapacitados, los adultos mayores, cualquiera de los con, ¿no? Fíjense todos los que tienen derecho. Yo no entiendo cómo hay divorcios en los cuales después de unos años llega una mujer o llega un hombre a su despacho de ustedes o a pedirles asesoría de ustedes y uno como abogado le pregunta, bueno, ¿quién está recibiendo alimentos? Y dice, a mí me tocó, por ejemplo, hace 3 meses, una señora me decía, no, pues mis hijos reciben alimentos. Y le dije, ¿cuál era cómo se había casado? ¿No? Bajo sociedad conyugal, ¿ok? ¿Usted a qué se dedicó? Me dediqué al hogar. ¿Y usted recibe alimentos? Y te dice, no. Y le digo, ¿y por qué no lo recibe, no? ¿Por qué no se lo hizo su abogado que tuvo en ese momento? Ah, lo que pasa, y me dijo la señora, lo que pasa es que pues, el papá de mis hijos dijo que me quedara en la casa y como me quedé en la casa, ya no merezco alimentos. Así me dijo, ¿eh? Le dijo, ¿eso le dijo el abogado? Sí, eso me dijo el abogado. Entonces, pues ya no recibí los alimentos, ¿no? Y se dedicó al hogar. Ahorita vamos a ver adelante qué nos dice al respecto. Bueno.
De entrada, aquí nos dice que todos esos tienen derecho a recibir alimentos. Y aquí ya nos empezamos a tocar con el primer tema bien interesante. Mayores de edad que se dediquen a estudiar, pero me puso un límite de edad. O sea que una persona de 30 años y se avienta la maestría, se avienta un doctorado y luego se avienta otra maestría y luego se avienta otro doctorado y tiene la persona 30 años, ¿puede seguir recibiendo alimentos conforme a lo que dice ahorita este artículo? Interesante, ¿no? Y muchos dicen, ¡ay, no, espérate! Es hasta los 25. Ah, caray. Ah, bien tú. Está bien, yo estoy de acuerdo. Y a ver dónde dice el artículo que debe tener 25 años la persona mayor que se dedica al estudio. No lo dice. Ya que el pleno o algún tribunal ah, se haya ya mencionado algo al respecto, pues también está bien. Pero aquí el código no señala una edad para las mayores de edad que están estudiando. Los discapacitados se entiende, los adultos mayores, fíjense, a qué edad llegan a adultos mayores? Pónganme un ejemplo, 65 años. Entonces, a partir de los 65 años, tienen derecho a recibir alimentos. Muchos preguntarán, pero si ya el gobierno federal está dando su pensión, con la pena, aquí no dice que si recibe pensión no recibe alimentos. Entonces, no es impedimento el que una persona de la tercera edad esté recibiendo una pensión por el gobierno federal, si esa persona de la tercera edad le pide alimentos a sus hijos. Y los hijos se lo tienen que dar. Entonces, ahí les empiezo a dejar las primeras tareas. Bueno, ¿y quién más? ¿Quién más tiene derecho a recibir alimentos? Ah, pues, o de los concubinos que se hayan dedicado cotidianamente al trabajo del hogar, consistentes en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de la familia. Entonces, una persona concubina o concubino tiene derecho a recibir alimentos, sí. Solamente que aquí sí ya nos pone una condición. El código señala que va a recibir una concubina o concubino alimentos cuando se haya dedicado cotidianamente al trabajo del hogar, consistentes en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de la familia, ¿no? En lo que respecta a los cónyuges, no nos dice nada más, dice cualquiera de los cónyuges. Entonces ya encontramos un pequeño punto de inflexión. Para los cónyuges, directo los alimentos, ¿eh? Directos. Y aquí no señala si el cónyuge trabajaba o no trabajaba, porque esa es otra. Y me pasó también, llega la señora y me dice, no es que yo no recibo pensión porque yo trabajé toda mi vida. Ah, perdón, ¿y quién me dijo eso? No, pues me lo dijo mi abogada. Ah, caray. Échense esas barbas a remojar, ¿eh? Como usted trabajó, está casado bajo sociedad conyugal, pero como usted trabajó, no tiene por qué recibir alimentos, no tiene que recibir pensión. Aquí no lo dice. Vamos a ver más adelante qué nos dice el código, ¿no? Porque aquí no termina. Pero si nosotros partimos de este artículo, ojo con esto. Entonces, es todo unas contradicciones que nos dice, no contradicciones, sino que nos dice algunos elementos ahorita, y después nos pone requisitos el código. Entonces, aquí lo importante que nosotros que debemos de tener como abogadas y abogados, que si tú vas a tratar un tema, cualquiera que sea alimento, vamos a hablar, por ejemplo, de que una acción reivindicatoria, vamos a una acción de cumplimiento de contrato, recuerden leer todos los artículos, porque a lo mejor no te señala una cosa al principio y después sí te la señala. Entonces, si nosotros leemos, no sé, si son 10 artículos, de 5, no vas a tener toda la película. Entonces, recomendación, escuchar todos los artículos como lo vamos a hacer ahorita para analizarlo y bueno, en qué conclusiones vamos a terminar, ¿ok? Bueno, esos son los que tienen derecho a recibir alimentos, o sea, en este caso, pensión de alimentos. O se encuentren imposibilitados físico o mentalmente para trabajar, previa acreditación obviamente con un documento idóneo expedido por una institución pública de salud. Aquí nos pide el requisito que ésta sea
expedida por una institución. Y bueno, las disposiciones de este capítulo son de orden público, ¿no? Son de orden público, o sea que es para todas y todos los ciudadanos. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar ahorita de los alimentos entre cónyuges. ¿Ok? Los cónyuges se darán alimentos en los términos que establezca este código. Entonces, primero me dice que el cónyuge sí tiene derecho a recibir alimentos, pero aquí cumplir con esos términos. Entonces, aquí ya nos cambia la situación. Ojo con esto, ¿ok? Los concubinos están obligados a dar alimentos conforme a las siguientes reglas y acciones afirmativas, ¿ok? Fíjense. Primera fracción, entre cónyuges, sociedad conyugal. Y también separación de bienes. Ojo con eso. Estamos en ambos casos. Separación de bienes, sociedad conyugal, el simple hecho que haya encontrado matrimonio, son cónyuges y se pueden dar alimentos, sí. Hasta ahí vamos bien. Pero bueno, ¿qué requisitos debemos cumplir? ¿No? Ok. Que acrediten haber hecho vida en común por lo menos un año y haber procreado algún hijo en común. Punto. Con eso es suficiente para dar alimentos. Fracción 2. Que el concubino o concubina carezca de bienes y que se haya dedicado cotidianamente al trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de las y los hijos. Concubina, en ese caso, pueden los concubinos, ¿no? Bueno, pero los cónyuges se dan alimentos en los términos que establece este código, ¿no? Pero ahorita vamos a ver las reglas sobre alimentos entre concubinos y los hijos, ¿no? Entonces, para que sean alimentos entre concubinos, primero que acrediten haber hecho vida en común por lo menos un año y haber procreado algún hijo en común. Si entonces unos concubinos si tuvieron un hijo y vivieron más de un año, por lo menos un año, ya tiene derecho a alimentos. Así nada más. Eh, eh, que se dedique cotidianamente al hogar, que en las tareas de administración, dirección y atención y cuidado de las y los hijos. Tendrán derecho a alimentos mismos que no será inferior al 40% total del sueldo, hasta que los hijos cumplan la mayoría de edad o que se dediquen al estudio. Entonces aquí, fíjense que bien interesante, ¿no? Nos habla el Código Civil del Estado de México, que no será inferior al 40%. Entonces, en el Estado de México, no puedes pedir menos del 40% del sueldo para una pensión si es concubinato. Entonces, si hablamos de igualdad de igualdad de la ley, pues aplica también a los cónyuges. Entonces, ¿cuál es la mínima para pedir pensión? 40%. No se puede pedir ni el 30 ni el 20. Pregunta, de los que estamos hoy presentes, quien haya llevado un juicio de alimentos ya continuado, ya terminado, ¿quién de los presentes ha visto que aquí en el Estado de México a una persona, y sobre todo si es mujer, reciba el 20% o menos del 40% del sueldo del obligado alimentario? Pónganlo en el chat. Y si se lo han encontrado, sería interesante saber que si tienes conocimiento como abogado y te dice la señora, oye, pues yo recibo el 20% del sueldo del obligado alimentario del papá de mis hijos. Ah, ok. ¿Podemos pedir ese aumento hasta el 40%? Esa sería la pregunta. ¿Se puede aumentar hasta un 40%? Pónganlo en el chat si gustan sus respuestas. Y si no, también al final las vamos a platicar. ¿Ok? Bueno. Los concubinos están obligados a darse alimentos, también tratándose de las y los hijos mayores de edad discapacitados, previa acreditación, obviamente con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud. Al cuidado de alguno de los concubinos, el otro deberá proporcionarlos de por vida. Entonces, si existe
una persona mayor de edad con discapacidad y que se quede al cuidado de uno de los concubinos, esa pensión para esa persona con discapacidad va a ser de por vida. Cuando alguno de los concubinos se encuentra imposibilitado físico o mentalmente para trabajar, obviamente pierde acreditación, como ya lo vimos en una institución pública de salud, tendrá derecho a alimentos, y el cual no será inferior al 20% total del sueldo por el tiempo que haya durado el concubinato. ¿Ok? Y aquí ya nos empezamos a meter en problemas. Aquí ya me está diciendo que en concubinato solo se le va a otorgar el 20%, pero solamente lo que duró el concubinato. Entonces, ¿los alimentos son prescriptibles o no? Y ahorita más adelante se vuelve a contradecir, ¿no? Yes, por ejemplo, aquí no debería de aplicar. Bueno, no debería de aplicar. Que no hayan contraído nuevas nupcias o viven en concubinato. ¿Ok? Que se reclame dentro del año siguiente de haber cesado el concubinato. Y fíjense que esto es bien interesante porque, por ejemplo, viven juntos, se crea el concubinato, pero ya no vive, la persona se sale del domicilio familiar. Del momento en que cesa el concubinato, yo digo que no, sino que hasta haya una resolución judicial, ¿ok? En el caso que la concubina trabaje o obtenga una actividad remunerada, la obligación del concubino para dar alimentos será en términos que establezca este código, ¿no? Entonces, si hay concubina trabajó o trabajó, se va a atender en los términos de este código si va a recibir alimentos. En el caso de concubina, la concubina que no tenga hijos o hijas o hijos, que carezca de bienes, que se haya dedicado cotidianamente al trabajo del hogar consistente en tareas de administración, dirección y atención, tendrá derecho a alimentos, mismos que no serán inferior al 30% del total del sueldo por el tiempo que haya durado el concubinato, ¿no? No podrán reclamar alimentos y en su caso cesarán si se unen concubinato o contraen matrimonio. Entonces, a él les va el otro, bien interesante. Concubinos. Se crea la figura de concubinos. Si no la hicieron en su momento, pero vivieron, por ejemplo, 5 o 6 años juntos, se puede crear el concubinato, sí, durante ese periodo de 5 años. Y se puede demostrar con diferentes pruebas. Eh, y nunca tuvieron hijos. Entonces, una concubina que vivió durante 5 años, se dedicó al hogar, a la administración y la atención del hogar, tiene derecho a una pensión conforme a este código, sí. Y la gente no lo sabe. Ya después te avisan a las 20,000 horas, ¿no? Dice, mucha gente piensa, es que fuimos concubinos, pero no, nunca tuvimos hijos, no, no tengo derecho a alimentos. No, sí tienes derecho a alimentos. Entonces, esto debería hasta de llevarse a políticas de atención a la ciudadanía, de políticas a la sociedad, de educación jurídica en materia de matrimonio y en materia de concubinato, las cuales hoy en día no existen. Bueno, yo no he visto. Si alguien ya vio algunas, mis respetos, porque yo no las he visto. ¿Ok? Bueno. Ahora, obligación alimentaria de los padres. Los padres están obligados a dar alimento a sus hijos a falta o por imposibilidad, fíjate, a falta o por imposibilidad de ellos, la obligación recae en los ascendientes más próximos. Entonces, si no paga alimentos un señor, pero no paga porque no quiere pagar o no tiene para pagar, no sé, pero vaya, no está imposibilitado, puede trabajar, pues sus papás pueden pagar los pensión alimenticia. Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres, claro que sí. A falta o por imposibilidad de ellos, los están los descendientes más próximos. ¿Ok? Entonces, los descendientes, ¿quién serían? Pues los nietos, ¿no? Entonces,
ojo con esto, ¿ok? Em, Muy importante estos temas y la verdad es muy importante tener conocimiento, bueno, quién merece alimentos. Obligación alimentaria de los hermanos. A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, como lo vimos en el artículo anterior, la obligación recae en los hermanos de padre y madre. En efecto de estos, en los que fueran de padre o madre solamente. ¿Quiénes son? Los tíos. Entonces la pregunta es la siguiente. Un sujeto no paga alimentos, se buscaría buscar la pensión alimenticia con los abuelos, y en el caso de que tampoco, a falta de los abuelos, están los tíos y pudieran pedirle los alimentos a los tíos, conforme a este artículo, sí. Entonces se vuelve más interesante esto, ¿no? Cuestiones, pequeños detalles que observamos dentro del análisis del ordenamiento legal, que nos permite conocer, bueno, qué alcance tiene la pensión alimenticia. No solo es el papá, no solo son los papás, los abuelos, sino también los tíos, ¿no? Entonces, es bien importante que tengamos cuál es el alcance, porque, bueno, en algún momento se puede dar una situación de esa naturaleza. ¿Y a quién se lo vas a pedir? ¿No? Imagínate al tío recibiendo, véngase para acá porque tiene que pagar pensión, ¿no? Imagínate su cara, ¿no? Obligación alimentaria de colaterales hasta el cuarto grado. Fíjense. Faltando a los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen obligación de ministrar alimento los parientes colaterales más próximos hasta el cuarto grado. ¿Ok? Tiene la obligación. O sea, no le estamos preguntando si quiere o no quiere, es obligatorio. Entonces, el señor no puede dar alimentos, te subes a los papás, tampoco pueden, los tíos tampoco pueden, y ahora te vas con los hermanos, con los tíos. Entonces ahí está la respuesta. No, y espérense, llega hasta los sobrinos. Y ahorita lo vamos a ver, creo que tengo asiente en la imagen exacto. Este que dice causante no da alimentos. Bueno, nos subimos con los papás, pues tampoco, ¿ok? Entonces, al no estar los papás, nos vamos con los hermanos de los papás, que en este caso serían los hermanos, acá está, los hermanos del papá, que serían ¿quiénes? Los tíos, ¿no? Y acá, los hermanos. Y los sobrinos nietos. Hasta acá llega la responsabilidad conforme al Código Civil del Estado. A los sobrinos nietos. Entonces, qué interesante, ¿no? Qué interesante, la verdad es un tema fabuloso. Y bueno, en verdad es fascinante saber los alcances que tiene lo que es la pensión alimenticia. ¿Mm? Bueno, ya vimos a quiénes sujetes y bueno, en algún momento menciona el código, ¿qué pasa cuando un cónyuge estaba trabajando y que también se dedicaba al hogar? Porque tendríamos que hacer ese planteamiento. ¿Recibe alimentos? Sí, ¿no? Sea hombre o sea mujer, ¿ok? Entonces, la persona que es más que favorece más la ley, pues obviamente esa es la persona que se dedica más al hogar, ¿no? Y eso me parece súper genial y eso es muy bueno, la verdad. Pero es imposible que hoy en día, bueno, hoy yo pienso, ¿eh? No, yo no tengo ningún asunto así, espero que no me lleguen porque me voy a poner bien perro ahí con el juzgado, la verdad. Que hoy en día, con todos los derechos humanos que conocemos, con el interés superior, de niñas, niños y adolescentes, del respeto a la mujer, más del respeto a la mujer, que, que convenzan a mujeres en años anteriores a que porque le dieron una casa o porque la dejen vivir ahí o que esto y aquello y no reciba una pensión que conforme a este código le corresponde. Y ahorita más vamos adelante, vamos a ver qué características tiene una pensión alimenticia. Para empezar, ¿qué comprende?
Ok, bueno. Los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación, nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica, hospitalaria y psicológica, preventiva, integrada a la salud, recreación, gastos de embarazo y de parto, también lo contempla esto. Tratándose de niñas, niños, adolescentes y tutelados, comprenden además los gastos necesarios para la educación básica, descanso, esparcimiento. Y bueno, es todo este contenido que debe es la esfera jurídica quien merece alimentos. Alimentos no quiere decir un día de comida. No, 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 no debe de mencionarse así. Se toma como margen, digamos, para solicitar la pensión. Y bueno, se complica a veces cuando no hay sueldo, por ejemplo, no se conoce el sueldo de la persona. Y ahorita vamos a ver por lo menos cuál es el mínimo de la que se debe de pagar pensión alimenticia. Es el mínimo establecido por la ley. Y es el mínimo, ¿eh? Entonces, ya sabemos que debe contener la pensión alimenticia y bueno, en el caso de personas de adultas mayores, los familiares deberán cumplir con lo establecido en la ley del adulto mayor del Estado de México, ley que también recomiendo leer, sobre todo en caso de alimentos, y también es garantizar sus derechos y obligaciones. Y recuerden, el hecho de que una adulta mayor, adulto mayor, reciba una pensión del gobierno federal, eso no es argumento para que la persona no deje de dar alimentos, en el caso de los hijos, ¿eh? Entonces, ojo con eso, ¿ok? Ahora. ¿Cuál es la forma de cumplir la obligación alimentaria? El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando al acreedor alimentario una pensión, la cual no será inferior al 40% de su sueldo. Aquí ya partimos de partida. Todos los abogados, abogadas que presumen, le quité el 70% del sueldo. Pues la verdad yo no le veo nada de gloria a eso, y nada más es presumir. Y como dice un lema, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Pues obviamente es debatible, ¿no? Es debatible, no puedes tener un 70% de pensión hacia una persona, sea hombre o sea mujer, porque la ley es muy clara. La ley dice clara, menos de 40 no se puede. Entonces, una abogada o abogado que les voy a contar, logré que nada más le quitaran el 30% del sueldo. Bueno, lo mismo, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Entonces, no se casen con las mentiras, porque eso es muy, muy común para andar presumiendo. Y de muchos, ¿eh? Y de muchos. Yo los he escuchado, hasta me lo dicen como presumiendo. Maestro, logré el 20% de sueldo en el Estado de México. Le digo, no, bien, pásale. Soy yo ni disculpo. Le digo, pásale, bien, felicidades, bravo. Te pongo a forma roja y caravanas, o qué quieres, ¿no? No, mentira, es una mentira. En el caso de que la guardia y la custodia de las y los hijos estén al cuidado del cónyuge o concubino, la o el juez determinará la pensión en proporción a los saberes y posibilidades de ambos, ¿no? Se va a establecer, ¿no? Y aparte es muy importante este tema, porque bueno, estamos hablando de que, por ejemplo, primero sueldo, o por ejemplo, estamos hablando de que sea una cantidad X, ¿no? Porque aquí habla de sueldo, pero cuando no hay sueldo, ahorita vamos a ver cuánto es la mínima que se debe cumplir. Obviamente, quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por mandato judicial, obviamente o establecida mediante convenio judicial celebrado en el Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial, total o parcialmente por un periodo de 2 meses, o haya dejado de cubrir 4 pensiones sucesivas o no, dentro de un periodo de 2 años, ¿no? Se constituirá en un deudor alimentario moroso. El juez de la familiar ordenará su inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos. Entonces, ¿existe este registro? Sí, ya hay un registro, va a ser un registro nacional. Y bueno, pues esta persona, pues ya conocemos algunas cuestiones tienen prohibidas, ¿no? Por ejemplo, hacer compra y venta de inmuebles, viajar al extranjero, X, Y, Z, que ya se tiene estipulado en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.
El deudor alimentario moroso que acredita ante juez que incurra al corriente de pagos de alimentos a que se refiere el párrafo anterior podrá solicitar el mismo la cancelación de la inscripción con dicho carácter. Ok, pero recuerden, y bueno, pues hay que aplicar lo que dice la ley. En el estado es un delito el incumplimiento de obligación. Ya es prisión, ¿eh? O sea, son años de prisión. Y hay que ver si hay un agravante cuando hay una sentencia judicial. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en su Código Penal, establece que el incumplimiento de la penalidad será tal. Y si existe una sentencia judicial, la pena es mayor. Entonces, ojo, aquí, si no hay, si hay, ahora, el incumplimiento de la obligación alimentaria. Ese es el primer día, ¿eh? Aquí olvídense de que, por ejemplo, y me han llegado asuntos así, que los he cochado, y que me dicen, es que maestro, pues el Ministerio Público me está pidiendo la orden del juez. Y le digo, ¿cuál orden del juez? Métele la queja al Ministerio Público ante asuntos internos. Bien sencillo. Cuando no hay, cuando hay incumplimiento de la obligación alimentaria, es al primer día, no hasta que haya una sentencia. El incumplimiento de la obligación alimentaria es al primer día, no cuando haya una sentencia. Ni cuando el juez diga que ya es deudor alimentario, no. El incumplimiento es al primer día. No, esta abogada se me hizo caso y no, hombre, un porlote en X lugar. No voy a decir dónde, ni nombre ni nombres, pero se armó pero, no, pero creo que andaban hasta corriendo el Ministerio Público, así se las platico. Bueno, creo que hasta lo corrieron, ya no me acuerdo si lo corrieron o no, pero por ahí estaba la onda. ¿Eh? No, o sea, imposible, ¿no? Que un Ministerio Público te diga eso. Es imposible. Pero de que los hay, ¿ok? Tienen mis respetos, los Ministerios Públicos en realidad, pero bueno, no todos. Alimentos de los cónyuges. A ver, vamos a ver qué nos dice ahora de los alimentos de los cónyuges. Otra vez. Fíjense, cualquiera de los cónyuges que carezca de bienes y que durante el matrimonio haya realizado cotidianamente trabajo del hogar consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de las y los hijos, tendrá derecho a alimentos mismos que no serán inferiores al 40% del total del sueldo, hasta que las y los hijos cumplan la mayoría de edad o que se dediquen al estudio sin menoscabo de la repartición equitativa de los bienes. Pues bueno, fíjense, ¿no? Ok. Muchos abogados piensan, a mí me lo han platicado y me dicen, no, maestro, es que la pensión compensatoria. Y digo, a ver, defíneme la pensión compensatoria. Ah, ok. El cónyuge vivió 20 años de matrimonio. Tú merece pensión de esos 20 años como pensión compensatoria. Y dije, caray, no, pues, a ver, sígueme platicando. Y ya me platica la Rosa de Guadalupe. La persona que recibe alimentos, cuando el cónyuge no no debe de tener bienes, ¿no? Eh, o sea, aquí nos dice la ley, cualquiera de los cónyuges que carezca de bienes o sea, esto quiere decir, incluye, esto quiere decir que debe de cumplir una, que carezca de bienes y dos, que durante el matrimonio se haya realizado cotidianamente el trabajo de consciente de tareas de administración. Tiene que cumplir esos dos requisitos para que pueda tener derecho a esa pensión. ¿Ok? Pero aquí el artículo nos dice si hay pensión compensatoria o qué es pensión durante esos 20 años que vivieron juntos. No. Además, si hay bienes, se tienen que repartir los bienes al momento del divorcio con la liquidación conyugal. ¿Ok? O sea, y aún así existiendo la liquidación conyugal, pues piden pensión. Entonces ahí es donde pues, el artículo, aquí no lo menciona. Ahora, ¿qué es una pensión compensatoria? Les voy a poner un ejemplo.
Y eso está en un amparo en revisión, ¿eh? Así les voy a poner el ejemplo del amparo en revisión. Una persona, mujer, recibía una pensión por haber sido cónyuge, pero esta persona estaba enferma. Y lo que recibía de pensión por parte del cónyuge alimentario no le alcanzaba para las medicinas, no le alcanzaba para pagar estudios para la enfermedad que tenía, pasajes, pues cuestiones que tiene que subsanar por su estado de salud, ¿no? Y ahí es donde ella pide, ¿sabes qué? Si me estabas dando 1,000 pesos, ahora dame 1,500, no me alcanza para mis estudios médicos. Eso es una pensión compensatoria. O sea, ¿en base a qué? Ah, pues que razonadamente esta mujer pues sí necesitaba un recurso económico mayor para atender su salud y se lo dieron finalmente. Eso se entiende por pensión compensatoria. La pensión retroactiva, estamos hablando de cuando la persona no recibió esa pensión. Ejemplo, hoy en día llega una mujer, llega a mi despacho, llega, me saca cita y todo, y me dice, maestro, licenciado, pues yo me divorcié hace 5 años, mis hijos sí reciben pensión, pero yo no recibo pensión. Entonces, ¿qué tenemos que ver? A ver, ¿concubina o cónyuge? Ah, no, soy cónyuge. Ok, se divorciaron, bien. Tendríamos que revisar esa sentencia. ¿A qué se dedicó cuando subieron? No, pues yo me dediqué al hogar. Ok, aquí dice, ¿tiene algún bien o buena liquidación de bienes? No, nunca tuvimos bienes y yo no tengo bienes. Ah, ok, palomita y palomita. Ahí vamos a pedir una pensión retroactiva desde el día 1 que hubo se disolvió el matrimonio. Y se van a tener que pagar. Claro está, hay que ver si tiene la otra parte con que pagar, ¿no? Pero de que tiene que pagar, tiene que pagar. Ok, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, hay que analizar cada caso en concreto y cada situación en concreto. Muy importante esto que tiene que ver con los alimentos entre los cónyuges, ¿no? Y para rematar el asunto, aquí en ningún momento dice cuando uno de los cónyuges, cuando la mujer cónyuge trabaja o el hombre cónyuge también trabaja, o los dos cónyuges trabajaban. Aquí no dice nada al respecto, ¿ok? Aquí no dice nada al respecto. Entonces, por ejemplo, si una mujer estaba trabajando también, pero esa mujer al momento que está la disolución del vínculo matrimonial, sí tuvo hijos, se dedicó al hogar, igual que el trabajo, a lo igual se dedicó a lo mismo. Se dedicó al mismo tiempo trabajaba y al mismo tiempo atendía la casa. Imagínense, es una tarea titánica. Tiene que recibir pensión alimenticia, ¿ok? Es ella, ¿no? Obviamente, tratándose de las hijas o los hijos mayores de edad discapacitados, ya lo vimos que se acredite por la institución pública y que quede al cuidado de alguno de los cónyuges, el otro deberá de proporcionarlos de por vida. La que proporciona de por vida es la pensión alimenticia, en este caso en especial. Pero acuérdense, el que quede con cónyuges, ¿ok? Fíjense, otro supuesto. Cualquiera de los cónyuges que no tenga hijos, hijas o hijos y que carezca de bienes o que durante el matrimonio ha realizado cotidianamente el trabajo del hogar consistente en la tarea de administración, dirección y atención, tendrá derecho a alimentos. O sea, cuando son cónyuges y no hubo hijos, también tiene derecho a alimentos, mismos que no serán inferiores al 30% del sueldo total del sueldo, por lo que el tiempo que haya durado, por el tiempo que haya durado el matrimonio, sin menoscabo de la repartición equitativa de bienes. Claro, si hubo bienes durante ese periodo del matrimonio. Entonces, llega una señora y te dice, ¿sabes qué? Yo me casé, duré 10 años de casada, no tuvimos hijos. Y me dijo la abogada y abogado que pues como no tuve hijos, pues no tengo derecho a pensión. Así te dicen las señoras. Dices, ¿cómo es posible?
No, ahí está la distribución del matrimonio, el matrimonio está, ¿eh? Pero no hay pensión. ¿Podemos por solicitar esa pensión? Claro que sí. Y ahí sería una pensión retroactiva, porque debió de haberse pagado en su momento. ¿Ok? Am, Cualquiera de los cónyuges que se encuentre imposibilitado físicamente y mentalmente para trabajar, previa acreditación con documentación idónea, como ya lo hemos señalado, tendrá derechos a alimentos, el cual no será inferior al 20% del sueldo, por el tiempo que ayudado al matrimonio, sin menoscabo de la repartición de los bienes. En la resolución que se dicte con respecto a los alimentos, se fijará las bases para actualizar la pensión y la garantía para su efectividad. Entonces, aquí, hasta este momento, nos habla de una actualización de la pensión alimenticia. Entonces, pero nos habla en este caso cuando hay una imposibilidad física. Esa actualización de la pensión la tendremos que poner en todos los casos, sí. Y eso se debe de poner desde el escrito inicial. O sea, debes de poner que esa pensión deberá aumentar conforme al índice de precios, conforme a la unidad de medida, como ustedes decidan esa forma, ¿no? Yo lo que recomiendo siempre es poner que suba esa pensión cada año conforme al índice de precios de los productos básicos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si subió o la inflación subió un 3%, que esa pensión suba un 3%, ¿no? Eso es lo que yo recomiendo, pero igual así que pueden ustedes hacer lo que ustedes decidan, igual porque tiene que ser lo mejor para esto, ¿no? Y luego, ejemplo, ¿no? Luego me decían, oye, maestro, pero si a un juez le dicen que no le dé pensión, que resuelve con que pues, la señora no quiere pensión y que se queda con la casa y que nada más reciba pensiones, los niños no caerán en una responsabilidad, pues mi respuesta es que sí. Y es más, para mi gusto, si yo fuera tribunal de justicia de cualquier entidad y yo veo una resolución así de un juez de lo familiar, yo que renuncie y lo corremos. Eso se debe de hacer por oficio. O sea, eso debe pasar. Lamentablemente, no pasa. Y deberían de correr a esos jueces familiares. Ese es el gran problema que tienen los poderes judiciales. Y estoy hablando a nivel nacional. ¿Eh? Los alimentos determinados por convenio o sentencia se modificarán de acuerdo a los ingresos del deudor alimentario. O sea, si el deudor aumenta su cantidad de recursos económicos, aumentará esa pensión. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará a lo que obtenga el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio respondiente, entonces deberán poner que va a subir la pensión conforme al aumento de ingresos, pero yo pondría además que aumentará la pensión conforme al índice de precios o al cuánto sube la inflación. Y aquí les voy a comentar un detalle, porque fíjense que a mí me ha tocado que me dicen deudor alimentario, y es que es el deudor alimentario, y he estado en las audiencias, bueno, no audiencias, en juzgados, y hasta los mismos secretarios, a ver, parte demandada, a ver, deudor alimentario, o sea, y se refieren como deudor alimentario. Para mí es un término que, no, que es incorrecto. Para mí un deudor alimentario es el que está incumpliendo. O sea, el que está cumpliendo su pensión alimenticia no es un deudor alimentario. Para mi gusto es el sujeto obligado alimentario. Hoy, no es lo mismo deudor alimentario que sujeto obligado alimentario. O sea, cuando estás hablando de un deudor, es cuando ya estás incumpliendo. Pero si estás cumpliendo, yo creo que quitaría esa palabra de deudor y todo el mundo se refiere como deudor. Es que es el deudor alimentario. No, espérate, no es el deudor alimentario. ¿No? Y una vez le tocó con un pasante. No, licenciado, es que ya llegó el deudor alimentario, le digo, y estaba presente la persona, así como de la persona. Y luego, y eso lo aprendí con con un cliente. Y al final acabamos y todo, y él me dijo el cliente, oye, Lick, era en mis inicios, oye, Lick, pero si yo estoy cumpliendo, ¿por qué tu pasante me dice deudor? Así me lo dijo. Yo le pedí disculpas, no, discúlpame, dice un pasante, apenas, no, pero no, 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 y ahí se me prendió un poco.
No, 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 se referenció de una manera incorrecta para ti. No eres deudor alimentario, eres obligado alimentario. Ay, sí, no, pues, no, no, gracias, gracias. Y esa vez nos fue muy bien, o sea, la verdad se quedó todos contentos, ¿no? En términos generales. Entonces, cuando estén con la persona, y más si es su cliente, jamás de los jamases le digan deudor alimentario. Si ya está incumpliendo, ese es otro cantar, ¿eh? Porque ahí sí, oye, pues, eres el cliente y todo, pero pues, eres deudor alimentario, ¿no? Yo esos asuntos, por lo general, los deudores alimentarios, yo no los agarro. Yo sí los paso a otros abogados. Yo no tolero esa parte de mi persona. Dice, "Ni que es que debo tanto, ¿cómo le hago para no deber? Paga. Sencillo. No, le dije, no, no, mira, paste contra abogado, no me interesa tu asunto. O sea, si no paga alimentos, me va a pagar a mí, no, por favor, vete que se vaya a pelear con otro abogado o abogada. Yo no voy a discutir con ese tipo de personas, ¿ok? Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, ya ven, o sea, aquí ocupo todo ese código, el deudor alimentario aquí está mal ocupado, debería de decir el obligado alimentario, eso es lo correcto. La o el juez resolverá tomando en referencia la capacidad económica y el nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios se habían llevado en el último año, ¿no? Van a ver cómo fue los gastos que tuvieron en el último año. La cantidad correspondiente no podrá ser inferior a una medida y actualización por cada acreedor alimentario. Entonces, ¿cuál es la pensión mínima? Es la unidad de medida. Ahora les pregunto, ¿alguien por favor me puede subir en el chat cuánto vale la unidad de medida hoy en el 2024? ¿Alguien en el chat que me pueda ayudar? Vamos a ver si lo puedo ver aquí también. Si no, se los pongo yo. Unidad de medida, creo que 119, algo así. Mm, espérame, aquí está. Según yo, espérenme. Esta es la unidad de medida. Ay, perdón, no se lo mandé directo a alguien. Para que lo tengan en mente perfectamente, contestaron muy bien, 108.57 pesos. Esa es la pensión mínima que se debe pagar. Pero la mínima, si son 100 pesos diarios, al mes son 3,000 pesos. ¿Están de acuerdo? Nadie vive con 3,000 pesos al mes. Esa es una realidad. Pero olvídense de las pensiones de 2,000 o 1,000 pesos al mes. Olvídenlo. Abogados que les digan eso están mintiendo, ¿no? Y es más, al juez que haya sentenciado así, hay que correrlo. Así de sencillo, ¿no? Pues esa es la mínima. La mínima pensión son 100 pesos diarios. Y eso no alcanza ni para una persona, ¿eh? Déjenme les digo. ¿Mm? Una persona mínimo 150 pesos y me estoy yendo ya así como que muy abajo. ¿Ok? Es importante. Entonces ya conocemos cuál es el mínimo de una pensión alimenticia. ¿Ok? Bueno, como siempre, vamos a tomar nuestro pequeño break. Vamos a poner unos 5 minutos para que vayan por un café, vayan por un pancito. Y ahorita continuamos con nuestra gran conferencia de pensión alimenticia. Recuerden la pregunta que les hice al principio. Y si no, al rato la vuelvo a repetir para que cerremos con broche de oro esta gran conferencia que tenemos hoy en UCB. Permítanme unos minutos y ahorita regresamos.
Perdón, ya regresamos, se me olvidó poner el micrófono. Em, Le invitamos a que si quieren que la copia de la presentación, suban su correo electrónico. Y si quieren pertenecer a Grupos Vampiro, donde compartimos información jurídica muy importante, como la tesis de los viernes, libros, y resolvemos dudas de algún caso en concreto que tenga alguien, pues ahí lo resolvemos. No somos los doctores y los grandes, ahí, grandes, eminencias, pero sí, sí damos una luz en el camino. Y es gratuito, o sea, ahí compartimos mucha cultura jurídica. Lo que hacemos está prohibidísimo en mis grupos, publicaciones de políticas, y de hasta cualquier tinte es expulsión inmediata, ahí sí no hay derecho de réplica, simplemente se expulsa del grupo. No tolero bajo ninguna circunstancia hablar bien o hablar mal del gobierno, o sea, en ambas cosas, en ambas situaciones. Cuestiones que no me los chismes y memes de lo lamentable que estaba pasando, que estaba pasando en el Poder Judicial de la Federación, cosa que a mí en lo personal no me interesa en lo más mínimo, no me interesa eso. A mí me interesa la cultura jurídica, ¿no? El otro día yo estaba viendo una imagen de un personaje precisamente del Poder Judicial, donde le ponía, ¿no? En su entrada ahí fotos y todo, pues ahí se ve la calidad, ¿no? De abogados que trabajan ahí es lamentable. Lamentable, hay formas de expresión, pero debe ser de una manera respetuosa y educada, lo cual se ve que brilla por su ausencia esa educación para esas personas que pusieron eso ahí, ¿eh? Y nosotros no somos abogados ni de segunda, nosotros somos abogados que nos dedicamos a abogadas y abogados que integran los grupos vampiros, son gente muy respetada, gente que es trabajadora, gente que en verdad se esfuerza cada día en aprender más y más en nuestras conferencias como esta, que son gratuitas. Y les digo, no somos los expertos, pero sí nos damos el tiempo, nos damos las ganas. A mí me gusta muchísimo dar mis conferencias gratuitas, también las hago de otras modalidades también, pero las hago pues en forma de recuperación, ¿no? De los gastos que uno realiza. Pero es y lo hace con todas las ganas del mundo este tipo de. Y luego esos temas que son tan sensibles, ¿no? Que son. Y continuaremos con nuestras conferencias. Entonces, muchas gracias por su apoyo también, en verdad, se los agradezco muchísimo el gran apoyo que he recibido de todos los grupos vampiros que me han apoyado inmensamente y bueno, pues, la manera de, 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 pagar esa ayuda, digamos, o de contribuir con ustedes es seguir con estos temas, seguir con sus conferencias y que sea de gran apoyo y ayuda para sus casos. En verdad, este es un tema que todo el mundo inventa en los juzgados y lamentablemente presumen, ¿no? Y como se lo voy a repetir, dime de qué presumen y les diré de qué carecen, ¿no? Entonces, volvamos a nuestro tema, reparto de las obligaciones alimentarias. Bueno, si fueran varios los acreedores alimentarios, la o el juez repartirá el importe de la pensión. Digo, va a ser una repartición en proporción a sus haberes, atendiendo primero el interés superior de las niñas, niños o discapacitados sobre los adolescentes. Entonces va a haber ahí una pequeña atención al respecto, ¿no? Bueno, ¿quién está legitimado para pedir el aseguramiento de alimentos? Bueno, ¿quién tiene esa acción? ¿No? Bueno, tienen acción para pedir el aseguramiento de los alimentos. Uno, el acreedor alimentario. En este caso, si es niña, niño, adolescente, pues ahora sí que tenga la guardia de custodia, patria potestad, o sea, tutor, va a ser quien pueda solicitarlo, te lo más adelante lo vamos a atender. Los ascendientes que tengan la patria potestad también están legitimados para solicitar el aseguramiento de alimentos. El tutor también. Los demás parientes sin limitación de grado en línea recta y los colaterales hasta dentro del cuarto grado. Entonces, estamos hablando que hay sin limitación de grado en línea recta. Entonces, podemos poner este ejemplo. ¿Sí? Está la hija, tiene un hijo con una persona, un hombre, y este hombre pues no cumple con esa obligación alimentaria y la mujer pues no se siente como que no quiere pedir esos alimentos. Pues, ¿qué creen? El papá o la mamá los puede pedir. ¿No? Entonces, en representación obviamente del niño, niño, adolescente. Entonces, muy importante, ¿no?
muy importante esta situación. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo tengo una hija, es adolescente, pero algún día va a ser mayor de edad. Y pues para lo mejor le puede pasar, ¿no? De que se enamore de alguien. Digo, eso va a pasar algún día. Y no le cumplan, ¿no? Su novio, esposo o con quien se junten. No cumple con su obligación alimentaria, pues yo, y luego siendo abogado, pues imagínense, ¿no? Pero no, pues es que le voy a decir a mi hija, con mucho respeto le voy a decir, papá, es que yo no le quiero pedir alimentos, me va a decir mi hija, ¿no? Y yo le voy a contestar diplomáticamente, un papá medio molesto, abogado, que sí sabe de alimentos, como todos los abogados y abogados que nos encontramos en esta conferencia. Y le voy a decir a mi hija, no te estoy preguntando, yo los voy a pedir. Pues bueno, a veces hay que aplicar lo que señala la ley. Y sobre todo el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, ¿ok? También que puede pedir ese legitimado para pedir aseguramientos que creen es el Ministerio Público o la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a falta o por imposibilidad de las personas en las últimas tres fracciones. Aquí se dan cuenta, pues bueno, puede haber algún asunto de violencia familiar, algún asunto complicado, donde, pues a falta de, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, pues se tenga una cuestión delicada, ¿no? Que el niño adolescente se encuentre, pues, a resguardo del DIF, ¿no? Y el DIF, fíjense, en el DIF hay Ministerio Público, o puede dar vista al Ministerio Público, ¿qué creen? Que sí. Y hagan de cuenta, ¿no? Pues el papá, pues no está en un lugar, o sea, a lo mejor no está en el reclusorio, está libre. Pero a petición del DIF, al Ministerio Público, el Ministerio Público puede solicitar alimentos a los papás que en ese momento, pues no tengan contacto con su hijo por violencia familiar, por ejemplo. ¿Qué creen? Que ahora la gran incógnita, ¿lo harán? En esos casos específicos, obviamente. Pero vean los alcances que tiene la pensión alimenticia. ¿Ok? Derecho preferente sobre ingresos o bienes del obligado alimentario. Esa es la palabra correcta, obligado alimentario. El acreedor alimentario tendrá derecho preferente sobre los ingresos y bienes del deudor alimentista y podrá demandar el aseguramiento de esos bienes para hacer efectivos estos derechos. Si tiene el obligado alimentario deuda, si llega al banco, te voy a asegurar tu sueldo. Ok, puedes asegurar el sueldo, pero ¿qué crees? Si yo tengo una pensión alimenticia del 50% de mi sueldo, ese 50% de sueldo nadie ni nada lo puede tocar. Está destinado a la pensión alimenticia. Entonces, y más si está por sentenciado por un juez, entonces eso no va a ser tocado por nadie ni nada. Ese dinero porque está destinado al interés superior de las niñas, niños y adolescentes. ¿Ok? El aseguramiento podrá consistir también en hipoteca, prenda, fianza, depósito, cualquier otra forma de garantía suficiente que a juicio de juez sea bastante para cubrir los alimentos. Entonces, puede haber una hipoteca, puede haber algo en prenda, algo en fianza, depósito, y esas figuras jurídicas son muy importantes porque, por ejemplo, un deudor alimentario para que cubra sus pensiones vencidas puede llegarse a hipotecar su casa que esté a su nombre, sí, ¿ok? Entonces, cuando hay un detalle de esas circunstancias, nosotros sí tenemos que abundar más en la investigación que hacemos como abogados. Nosotros como abogados tenemos nuestra teoría del caso. La teoría del caso no es penal nada más. La teoría del caso es en todas las áreas del derecho, civil, mercantil, laboral. Tenemos que hacer nuestra teoría del caso. Y tenemos que hacer nuestros procedimientos. Yo siempre, siempre en alimentos, siempre, siempre, a quien va a ser el obligado alimentario, se le hace su investigación en el Estado de México, por ejemplo, en el IFEM. A ver, ¿no tendrá bienes inmuebles a su nombre?
Se le solicitará al juez que pida información a la Comisión Nacional Bancaria, que es que la Comisión Nacional Bancaria es quien nos da la información si tiene cuentas bancarias, acciones, si tiene algo que tiene que ver con el sistema financiero en México, sí. Y tiene que proporcionar esa información también. Entonces, va a depender también el caso y las circunstancias, ¿no? Pero sí es como hacer un checklist de todo lo que tenemos que hacer en un caso de alimentos, ¿ok? Bueno, ¿cuándo va a cesar la obligación alimentaria? Muy importante, también es un servicio que nos llega muy seguido, que ya, pues ya creció, ya no estudia, ya no esto, bueno, tengo que seguir pagando la pensión, te dice el cliente o clienta, porque puede ser mujer o hombre, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conocer, bueno, ¿cuándo cesa la obligación alimentaria? Bueno. Una, cuando el acreedor deja de necesitar alimentos, ¿no? Cuando se puede proveer él mismo sus alimentos por la edad, porque ya tiene un oficio, porque tiene un trabajo, ¿no? En caso de daño grave, violencia o conductas viciosas inferidos por el acreedor contra el que debe proporcionarlos. Daño grave, estamos hablando de lesiones, tentativa de homicidio o tentativa de feminicidio, ¿no? Violencia en cualquiera de sus modalidades. Cada código penal de cada entidad federativa define los tipos de violencia. Acuérdense que tenemos violencia psicológica, violencia psicoemocional, violencia física, y otros tipos de violencia, violencia sexual también. Pues cuando existe violencia para el obligado alimentario, en ese momento cesan los alimentos. ¿Ok? Bueno, pero ¿cuándo será? Cuando se abre la carpeta de investigación o cuando haya una sentencia. Y les digo algo, yo, desde mi punto de vista, es desde el momento que se abre la carpeta de investigación, pero muchos me debaten eso. No, la presunción de inocencia, no sabemos si es culpable o no. Bueno, está bien, esa es mi idea. Pero, digo, la más óptima es cuando se obtiene una sentencia y una sentencia condenatoria, ¿no? Porque la absolutoria no te sirve, la sentencia condenatoria sí. Entonces, mucho cuidado ahí. Yo la pido desde que está la carpeta, pero sí me han dicho, los jueces me han dicho, no, presunción de inocencia, todavía no sabemos si hubo violencia o no. O sea, la violencia, ¿quién la va a decretar? No la decreta el Ministerio Público, la decreta un juez en materia penal con una sentencia condenatoria. Digo, todavía está bien. Pero a veces sí pasa, ¿eh? Entonces, ojo con eso. Si el acreedor sin consentimiento del que debe dar alimentos, abandona la casa de este por causas injustificadas. Bueno, obviamente aquí el artículo sí está medio confuso, porque obviamente si es un obligado alimentario, por lo regular no vive con él. Quien vive con él es ¿quién? Supuestamente quien tenga la guardia de custodia. Pero bueno, entendamos de que cuando abandona el domicilio donde tiene la guardia de custodia, ¿no? Bueno, que no lo dice así, ¿eh? Ah, claro. Cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato. ¿No? Esto pasa cuando, por ejemplo, eh, los alimentos derivan de un concubinato, ¿no? O cuando sea cónyuge y hay una disolución, a lo mejor contrae nuevas nupcias, ¿no? Entonces, cuando contrae nuevas nupcias ya se quitan los alimentos, esto cuando hay alimentos entre los cónyuges, ¿ok? Entonces, ojo, un nuevo matrimonio cesa los alimentos entre los cónyuges, ¿ok? Un nuevo concubinato, obviamente, cesa los alimentos entre concubinos, cuando fueron concubinos, ¿ok? Y ojo, aquí es donde ya te digo que existe, les digo que existe esta contraria, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, derecho alimentario es irrenunciable, imprescriptible e intransigible, ¿ok? Pero ¿qué significa cada uno? ¿No? Porque suena bien bonito. El derecho de recibir alimentos es irrenunciable, es imprescriptible e intransigible. ¿Pero qué significa? Ah, pues vamos ahí. Irrenunciable es que no puedes renunciar a ellos. Sencillo. Llega una persona, no, es que me dio la casa y que yo voy a vivir en la casa con mis hijos y que por eso pues nada más le va a dar pensión de alimentos a mis hijos y a mí no. Yo que me dediqué al hogar y todo. Perdón.
¿Qué parte de no es renunciable no se ha entendido? Y así hay muchísimas, ¿eh? Pero es más, si volaran taparían el sol, así se las platico, ¿no? Imprescriptible, no pierde vigencia. O sea, después de 10 años nunca me pagó pensión, de seguro ya, no, ya se venció, ya no puedo pedir pensión alimenticia. ¿Qué crees? No, sí se puede pedir. ¿Por qué? Porque no pierde vigencia. Intransigible, no se puede transmitir. Oye, Lick, yo tengo mi pensión alimenticia, fui cónyuge y todo. Que se la puedo pasar a mi mamá, a la abuelita. No, no se puede hacer eso. No se puede transmitir. El deudor alimentario, otra vez. Bueno, aquí sí, porque fíjense, el deudor alimentario debe pagar las pensiones caídas, entonces si hay pensiones caídas, sí hay deudor alimentario. Que se le reclamen y si hubiera dejado de cubrir, en todo caso será responsable de las deudas que por ese motivo se hubieran contraído. Entonces, en nuestro escrito inicial podemos poner que al no pagar esas pensiones, que son pensiones caídas, y necesitamos el pago retroactivo de esas pensiones, pues le pedí prestado a mi papá, le pedí prestado a mi mamá, y con eso solvente los alimentos de mis hijos, pues tendrá que pagar, ¿no? Esas deudas también, ¿ok? Ahora, ¿qué naturaleza tiene el registro de deudores alimentarios morosos? ¿No? De entrada, en el Estado de México, esa unidad administrativa la tiene el registro civil, ¿no? Obviamente, en cada municipio hay un registro civil. Entonces, se va a tener que revisar con el reglamento reglamento de registro civil que utilizan todos los registros civiles de cada municipio del Estado de México. El registro de deudores alimentarios morosos se inscribe a las personas que el juez de la familia determine en los términos conforme ya lo vimos, cuando hay incumplimiento. Será objeto de registro también, o sea, no nada más el deudor alimentario, sino también los empleadores que incumplan una orden de descuento para alimentos ordenada por el órgano jurisdiccional. La búsqueda de deudores alimentarios en el Estado de México es pública. Tú la puedes solicitar. Tiene un costo, vale como 108 pesos, pero lo puede hacer cualquiera. Y lo puedes hacer por internet. Sacas tu hojita donde pagar, pagas y a los 2 días o 3 días te llega tu documento, en el cual si eres deudor o no eres deudor. Pero ¿qué creen? También los empleadores. O sea, puedes hacer búsquedas por empresas. ¿Pero qué empresa? ¿No? ¿Te habrá una empresa que haya incumplido un orden de descuento de alimentos? Pues a lo mejor sí, ¿no? Entonces, nosotros nos ayudaría a saber si es alguien deudor alimentario, sí. ¿Dónde lo ocuparíamos nosotros? Dice, bueno, está bien bonito, maestro Jorge, pero como que ¿para qué? Ah, pues yo a mí me gustaría, por ejemplo, si alguien va a firmar un pagaré, llega un cliente y dice, a ver, Lick, hazme un pagaré, no quiero esos papeles verdes, porque esos papeles verdes no sirven. Efectivamente, no sí sirve, digo. Te vas a juicio y te llegan con tu papel verde, ¿no? Pero ya nosotros como abogados no les puedo decir que ocupen el papel verde, ya no lo ocupen, hay que hacer un Word, hay que hacerlo bien, pero bueno, cada quien. Y no les puedo hablar mucho de eso porque tendría yo que darles clases de mercantil, de cómo hacer un pagaré. Algún día la tendremos. Y debe de cumplir con muchos requisitos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hacer un pagaré? Eh, ahora, y te dice el cliente, no, pues me lo va a firmar Sutanito Mercante. Tú le preguntas, yo te lo pagaré, pero ya investigaste bien a la persona que le vas a prestar el dinero. No, que sí, que es mi amigo, que no sé qué, y te dice, ¿habrá manera de investigarlo, Lick? Sería interesante buscarlo en deudores alimentarios. O sea, ¿tendría un sentido? Sí.
Una persona que va a hacer un contrato de arrendamiento, sí. Una persona que va a hacer un contrato de promesa de compraventa, sí. Una persona que se va a casar, sí. No, o que se va a juntar. A mí me ha llegado así, ¿eh? Por ejemplo, una vez una chava de como unos 28 años, 25 años, me dijo, Lick, no es que me voy a juntar, pero ¿cómo podría buscar? Pues le buscamos si estaba libre de matrimonio, si era deudor alimentario. Entonces, claro que esos servicios, y esos servicios se cobran, ¿no? Entonces, es importante que lo tengan en mente, ¿ok? Bueno, ¿qué datos contiene ese registro? Bueno, pues el nombre y clave única de registro, que es la CURP, que es el deudor alimentario, nombre del acreedor o acreedores alimentarios, datos del acta que acredite el vínculo entre el deudor y acreedor, que ese sería, por ejemplo, el acta de nacimiento, por ejemplo, monto de la pensión decretada o convenida en su caso, número de pagos incumplidos, monto de la deuda alimentario, órgano jurisdiccional que ordenó el registro y datos del expediente jurisdiccional de la que derive su inscripción. Si hacemos la búsqueda en el registro de deudores alimentarios morosos en el Estado de México, va a contener toda esta información. Toda esta información lo va a contener. Entonces, y vale como 108 pesos, ¿no? Entonces, quien quiera buscar a su novia o su novio, le va a costar 108 pesos. De los datos que contendrá el registro de deudores alimentarios moros, una vez que hecha la inscripción a que se refiere el párrafo anterior, se girará oficio al IFREM a efecto de que se anote certificado de deudor alimentario en los folios reales de que sea propietario del deudor alimentario. Entonces, si hay folios reales, o que usted también conocido como folio electrónico, de algún bien inmueble que esté en nombre del deudor alimentario, van a anotarlo ahí. Van a anotar, entonces, ¿qué va a pasar? Pues hablando de derechos reales, va a pasar una pequeña situación. Pues cuando venda, pues va a tener que, parte de lo que venda ese, pues tendrá que pagar sus alimentos que debe. O en su caso, no va a poder vender, ¿ok? Cuando se hace una venta conforme a derecho, porque hay gente que, ¿cuánto vale su casa? 3 millones, ok, el contrato lo firman entre ellos, se sienten abogados, hacen la transferencia electrónica, ni siquiera conocen la figura del notario y luego nos hablan gritando, no, me engañaron. ¿Por qué lo engañaron, señor? Pues nada, investigué en el IFREM y está el nombre de María López y me vendió Juan López. No, ya, ¿qué le digo? ¿No? Y luego son fraudes. Entonces, pero al principio, ¿qué tal? No, necesito abogado. ¿Para qué abogados? Se salen bien caros, cobran bien caros. Lástima. Lástima, lo siento, y pues siga participando, ¿no? El Instituto de la Función Registral informará al registro civil si fue procedente la anotación, si existió una anotación, en el caso de que no, pues lo va a informar también. Y dará aviso al juez de conocimiento para que el acreedor alimentario haga cobrable las cantidades salariales en la vía judicial respectiva, ¿no? Entonces, habría que hacerlo por otra vía judicial, sí, y hablaríamos de embargo también, ¿no? Sobre todo si la cantidad es considerablemente alta. Entonces, pueden hacerse llegar de un bien inmueble a partir de una deuda de alimentos que creen que sí. Ahora, con respecto a los datos de certificado expedido por la Unidad de Registros de Alimentos Morosos, va a tener el nombre, clave de la CUR, la información sobre su inscripción o no en el registro de deudores morosos. De ser el caso que el solicitante se encuentre inscrito en el registro, la constancia incluirá también número de acreedores alimentarios, monto de la pensión, todo lo que ya vimos anteriormente, lo va a tener ese certificado. Y ese certificado es el que yo les digo que vale como 108 pesos. Bueno, yo me quedé en ese precio. No, hoy yo saqué el mío, en este año saqué el mío, me lo pidieron y lo saqué y obviamente salió negativo. Lo saqué y ya no me detallé. Aquí dice certificado a que se refiere el presente artículo será expedido el mismo día hábil de su solicitud. Entonces, bueno, eso es variable conforme a la carga de trabajo, usted lo sabe. Bueno,
¿Cuándo se cancela el registro de deudor alimentarios morosos? Bueno, una vez que hayan sido liquidadas las pensiones adeudadas, el juez de conocimiento podrá ordenar a petición de parte interesada la cancelación del registro como deudor alimentario moroso, la cual se tramitará de manera incidental. Hay que meter ese incidente. La del registro de deudor alimentario procederá cuando haya cesado la obligación alimentaria. Entonces, pero escuchen esto, y esto se torna bien interesante, porque aquí dice el juez, ya liquidaste las pensiones, listo. Entonces, se ordena la cancelación del registro de deudor alimentario. Pero ¿qué creen? O sea, se cancela de que ya no eres deudor moroso, pero el registro se queda. Y el registro va a quitarse, la del registro se va a quitar hasta que se haya concluido la obligación alimentaria, cuando cesa. O sea que la persona que entre como deudor alimentario en el registro de deudor alimentario morosos en el Estado de México, la persona pagó lo que debía, sí, pero ¿qué creen? Queda fijo. Entonces, ¿se puede hacer esa investigación posteriormente? Sí. ¿Cuáles son los efectos del registro del deudor alimentario? Bueno, inscribir en el Instituto de la Función Registral, IFREM, la cantidad deudada en los bienes, si existirán bienes del deudor alimentario. Los derechos de inscripción serán exentos de pago, o sea, no podrá cobrarse esa inscripción en ese bien inmueble. Y sobre todo que se va a garantizar la preferencia en el pago de deudas alimentarias. Entonces, ya inscrito en ese bien inmueble, por ejemplo, si llega un banco y quiere embargar la casa, ya no va a poder embargar el 100% de la casa. ¿Por qué? Porque un porcentaje, o a lo mejor en un total, primero va a ser la pensión alimenticia, ¿no? Cuando las constancias que obran en el registro se desprendan que un deudor alimentario moroso recibe sueldo o salario sin haber verificado el pago de alimentos, se dará aviso al juez de conocimiento inmediatamente para que sin necesidad de requerimiento ordene al empleador en contra de quien lo deba, realice la retención de la pensión alimenticia decretada, poniéndolo a disposición del acreedor. Entonces, ¿qué nos deja esto? Pues muy sencillo. eh, Hay que estar pendientes, por ejemplo, si hay un incumplimiento y no se ha generado que cubran esas pensiones alimenticias, pues nosotros como abogados, nuestra función es por lo menos cada mes solicitarle al juez que pida información al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Aliste, al ICEMIN, ¿no? Para ver si esta persona está empleada en alguna dependencia, ya sea alguna institución, ya sea pública o sea privada, o en su caso, volver a solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria para en algún momento solicitar el pago de esa pensión alimenticia. O sea, esto, cuando hay un incumplimiento y sigue el incumplimiento y sigue el incumplimiento y sigue el incumplimiento, nosotros tenemos que buscar la manera de buscar, ¿no? Ya lo vimos, se le solicita el pago a los papás, se solicita el pago a los tíos, ¿no? Entonces, hay otras maneras, y sí ha pasado, ¿eh? Un amigo lo tuvo en algún estado, lo tuvo, y sí me sorprendió, ¿no? Porque sí llegó hasta los tíos, ¿no? Entonces yo dije, oye, cuéntame, ¿qué te puso la cara el tío? No, pues imagínate, o sea, la cara que puso, ¿no? Entonces, bueno, así pasa, sí llega a esos niveles, los alcances de una pensión alimenticia, y nosotros, pues como abogados y como profesionales, y después de haber tenido esta gran clase con ustedes, bueno, ya se llevan de conocimiento el alcance que tiene el cobrar una pensión alimenticia, ¿ok? Bajo las diferentes formas y bajo todo lo que vimos con respecto a quién es la persona que tiene derecho a esa pensión alimenticia. No olviden subir su correo electrónico si quieren copia de la presentación y si también quieren pertenecer a Grupos Vampiro, por favor suban su número telefónico. Pues muchísimas gracias.
En verdad fue una plática muy padre estar aquí con ustedes. Es un tema a mí que me apasiona. Bueno, todas las áreas de derecho. Y en verdad espero que se hayan llevado un conocimiento más que ocupen en sus casos, en sus asesorías y que puedan resolver mucho tipo de situaciones tan delicadas como esta. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Esperen un momento. Muchas gracias.